Ruedando. Sonido. Duerme sonido. Y claquetax. Sí, revisamos lo de la reelección presidencial para no decir que fue la única reelección en la historia, sino la única reelección durante Escucha antes de votar, toma 8, escena 1. Perfecto. Ay, y no dice lo del más joven. Si quieres. Sí, no, okay, listo. ¿Listos? Entonces 3, 2, 1, cuando quieran. Como último dato, la verdad me gustaría mencionar, y es que en la última década, o bueno, en las últimas décadas, frente a la Constitución del 91, solamente existió una reelección presidencial, y esa reelección presidencial fue desde el 2004, en base a la elección que se creó por parte del presidente Álvaro Uribe, que fue lo que permitió que existiera de manera inmediata una reelección, lo cual pues de pronto generó varias controversias, pero al fin y al cabo la Corte Constitucional intentó frenar esta segunda reelección, y para 2010, que fue el primer periodo del presidente, el segundo periodo del presidente Álvaro Uribe, para ese periodo pues ya se le permitió a él ejercer su segundo periodo presidencial. Cuando llegó Santos, eso le permitió a él, sin embargo, le permitió poder ejercer su año presidencial, y como no había una reforma constitucional o no había nada que lo frenara, pues simplemente ejerció ese poder que ya le habían dado y volvió a generar una reelección, cosa que pues la verdad desde la Constitución del 91 pues no se nos había tenido en cuenta, y la verdad era bastante complicado. Pero la Corte Constitucional, al finalizar el periodo de la segunda reelección, se generó una reforma constitucional, lo cual derogó completamente la posibilidad de que se pudiera ejercer a futuro una reelección presidencial. Ese dato es importantísimo. Saber cuánto tiempo puede quedarse alguien en el poder es una regla básica de supervivencia democrática. Exacto. O sea, en la Constitución del 91 ha habido 2 reelecciones presidenciales, una sola posibilidad de que se concrete una reelección, que fue la reforma del 2004, que fue derogada en la reforma de equilibrio de poderes. Desde ahí, ningún presidente puede ser reelegido, y como decíamos antes, el que se quiera reelegir tiene que pasar por referendo o pasar por asamblea constituyente. Bueno, ahora, pues a título de conclusión, deberíamos como ver el tema de qué debería visualizar o qué debería tener en cuenta un votante. Entonces, pues en el caso de que las personas que nos están oyendo nos están viendo en este momento, diga, bueno, después de todo esto que ustedes pues, nos comentan, nos enseñan, nos proporcionan, ¿qué hago o qué tan útil es esto para poder decidir al momento de querer votar? Pues como primera pregunta que ustedes tienen que hacer es ¿cómo entiende este candidato los límites de su poder y qué tanto entiende el respeto a los derechos fundamentales de ustedes como ciudadanos? Sí, exacto. Como segunda pregunta, yo creo que de pronto tener en cuenta qué se sabe de Estado, no solo tener en cuenta lo que prometió, sus propuestas de gobierno, de pronto si entiende o no cómo funcionan los ministerios, es una parte importante de saber si esta persona está bastante capacitada para poder ejercer sus funciones administrativas, puesto que a cabalidad de cómo entienda el Estado es como poder hacer funcionarlo y asimismo podrá ejecutar sus propuestas de gobierno. Y además de esto, me gustaría agregar otro ítem muy importante, y es el ítem ya tercero, de acuerdo a lo que nos comentaba Nicolás y Juan, y es que debemos mirar ese cómo, es decir, si promete seguridad, ¿cómo lo hace? Además de eso, si promete empleo, ¿cómo lo va a hacer? Si promete luchar contra la corrupción, ¿cómo lo va a hacer? Y con qué instituciones, con qué equipo, y pues con qué controles va a ejercer este tipo de promesas que está haciendo el candidato presidencial. Y cuarto, cómo maneja una crisis, ¿no? Porque una cosa es uno prometer en campaña cuando todo está bonito, otra cosa es cuando la cosa se pone difícil y toca gobernar en medio de una crisis económica, una crisis política, una crisis política. Por ejemplo, con lo de Trump, entonces cuando Trump amenaza o dice
cómo se gestiona esa crisis, porque pues como nos pasa a todos, ¿no? Una cosa es uno tranquilo decir lo que uno va a hacer, otra cosa es en medio de la crisis y de la presión. Yo creo que es importante ver un presidente cómo maneja las crisis. Total, ahí es donde se ve si realmente esa persona cree en la Constitución o simplemente la cita cuando le conviene. Y también lo que haría es mirar ese equipo, porque como veníamos diciendo en todo este episodio, es que el presidente no trabaja solo, trabaja con una estructura, con un equipo. Yo creo que una memoria histórica es muy importante para poder elegir el presidente. De pronto también una memoria no solo histórica a nuestro pasado, sino también al pasado de los presidentes que han ejercido y también de los futuros candidatos que están de manera arraigada para poder ejercer esta presidencia. La verdad, hay que mirar no solamente en sus redes sociales o mirar de pronto lo que cuentan las otras personas, sino también mirar su pasado, sus historias, su biografía, poder tener un criterio en base a lo que ha hecho y a sus acciones. Exactamente, yo creo que la política es muy bella, entre otras cosas, porque suscita las emociones, ¿no? Y yo creo que desde los tiempos de Gaitán, cuando uno escuchaba el discurso y movía a la gente, y uno siente, este es mi candidato y quiero que se logre ese país que propone, la emoción es bonita y es importante en un proceso electoral. Sin embargo, creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener en cuenta nuestro deber de investigar para conocer bien y conocer las capacidades y conocer las propuestas que tiene un candidato. Porque al final de cuentas este es un asunto no solamente de emoción, sino de poder. Y pues la política también versa sobre eso, ¿no? Sobre cuál va a ser el poder constitucional que va a ejercer la persona que elijamos. Entonces, emoción chévere, pero también con investigación. Y también me gustaría agregar ahí es que tener en cuenta que cuando usted como ciudadano va a ejercer su derecho al voto, no está eligiendo a alguien porque pues le caiga bien, sino que es muy importante que tengamos en cuenta que lo que va a hacer es gobernar, dirigir, orientar esa administración a nivel nacional, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, también manejar temas internacionales, incidir en la seguridad, coordinar casos en tiempos de crisis, que también es muy importante, una crisis que pueda llegar al país y sepa cómo llevar esto a cabo, y pues que también vaya a hacer uso de esas herramientas excepcionales en situaciones como de excepciones y poder mover una parte o que haga su mejor movimiento en todo el aparato estatal, no solo obviamente en su rama, sino todo un poder estatal, en toda una estructura estatal. Sí, de acuerdo. También nosotros tenemos que recordar que estamos eligiendo a alguien que tiene que tener muy en claro el poder que tiene y los límites que tiene, porque estamos eligiendo a alguien que debe aceptar que no solo tiene el poder, sino que también tiene límites que nos protegen a nosotros como ciudadanos. Quien entiende el poder realmente es quien respeta el poder y a nosotros los ciudadanos, ya que si no rompe estos límites, quiere decir que está respetándonos a nosotros y está protegiendo al Estado también. Exactamente, yo creo que es importante que pensemos que el presidente es una persona que ejerce un poder limitado dentro de la Constitución, que es un poder grande, pero que es un poder limitado, y que de la mano de eso también está la visión del país que uno sueña. Entonces no perdamos de vista eso, es un poder limitado, pero es un poder que se ejerce hacia lo que cada uno de nosotros sueña que se va a convertir Colombia. Entonces, esa mezcla de emoción y conocimiento, qué es lo que soñamos para Colombia y cuáles son los poderes y las herramientas que tiene ese presidente, ese jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, todo el cuento constitucional que les echamos histórico, pensar en cómo eso se concreta en esas dos cosas, la emoción y la investigación, la emoción y el conocimiento, para que juntos puedan proyectarse y concretarse en el país que soñamos. Exacto, un buen presidente no es el que promete que puede hacerlo todo, sino alguien que entiende el poder que tiene. Exactamente. Pues bueno, a votar, muchachos. Claro que sí, los invitamos a ustedes también a ejercer su derecho al voto, que es muy importante. Con conciencia, muchachos, con conciencia. Muchísimas gracias. Sin cortar, no vamos a cortar. Nos damos una despedida, bueno, muchas gracias, somos de la facultad no sé qué, perfecto. y terminamos, sin cortar. Listos. Ya aquí en edición lo arreglamos.
Bueno, muchas gracias muchachos. Les hablamos Luis Carlos Pinzón, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho, otra vez. Dale. Literal. Bueno, muchas gracias muchachos. Nos despedimos a nuestros queridos y queridas espectadores. Mi nombre es Luis Carlos Pinzón, soy profesor de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad del Bosque. Y nos acompañan Juan Nicolás Piratova, estoy cursando ahorita 8º semestre y la verdad me gusta todo el tema político. Nicolás Loaiza, también estudiante de Derecho, 8º semestre. Mónica Castañeda, de 8º semestre. Muchas gracias. ¿Sí? ¿O quedó? ¡Corta! Bien, toca cortar ese pequeño ahí. ¿Listo? Muy bien, ya, listo. Quedó, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es muy bien. ¿Sí fluyó? ¿Estuvo bien? No, estuvo súper bien. Gracias. Lo tenemos. Por la paciencia. Ay, mi ojalá, muchas gracias. Ya después en edición ustedes lo ven, eso es lo bueno de la edición, que podemos jugar ahí y además le estamos agregando otras cortinillas y otras cosas, entonces eso va a mejorar. Para que no quede el... Y para que no quede tan pesado, sino que metemos otras cosas. La Buenísimo. información igual quedó clarísima. ¿No quedó muy largo? No, yo creo que está, lo que hablábamos con Andrés, cualquier cosa que hayamos reiterado o algo, eso en edición se arregla, pero yo no vi nada porque el guión estaba muy bien estructurado. Me gustó mucho lo histórico.